Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Vienen bien con el resto de los teóricos? ¿Sí? ¿Más o menos al día? ¿Se van a presentar al promocional? Muy bien. Bueno, ustedes cerraron la semana pasada como un bloque de 3 teóricos, ¿no? Que tuvieron con Horacio y con Andrea, de mecánica de fluidos, que son los temas que ahora empiezan a ver en práctico. ¿Sí? Van a empezar ahora conmigo y van a seguir después con Nora y con Lali una serie de teóricos de electromagnetismo, ¿sí? Que van a corresponder a la parte práctica del módulo 3. Siempre vamos con teórico un poquito más adelante, para que cuando lleguen al práctico ya tengan más o menos los temas digeridos. Entonces hoy vamos a dar comienzo a la parte electrostática. El electromagnetismo es un fenómeno que no se puede dividir en dos, en lo eléctrico y lo magnético. Lo van a ir viendo a lo largo de las clases. Pero sí podemos hacer un recorte casi pedagógico didáctico para trabajarlos por separado y después integrarlos, ¿sí? Y como ven en el título de este teórico, hoy vamos a ver los aspectos estáticos de los fenómenos eléctricos, ¿sí? No es que vamos a estudiar las cargas en movimiento, sino ver qué pasa cuando hay cargas en el mundo, pero de manera estática, ¿sí? ¿Tienen algún recuerdo de haber visto electrostática en alguna otra situación de sus vidas? ¿En el secundario? ¿Quién habla? No veo. En el secundario. ¿Crees? Ni siquiera estás segura si lo viste. Algo. ¿Algún otro? ¿Les suena la palabra? ¿Ni siquiera? En biofísica del CBC vieron algo. ¿Qué vieron? Ah, perdón, paréntesis. Yo soy Karina Lieva y ahí tienen mi mail por si necesitan, pero usen el mail más para cuestiones por ahí personales. El resto nos podemos comunicar por el foro de teóricos, ¿sí? Ahora podemos hablar de eso. Volviendo a lo que estábamos, ¿qué cosas recuerdan de biofísica, si es que vieron algo de electrostática o de cualquier otro momento? ¿A qué hace referencia? Al menos hagan asociación de palabras, conceptos. ¿Con qué lo relacionarían? ¿Con electricidad? Movimiento de electrones. Justamente esa parte es la que no vamos a ver, porque esa parte es dinámica. Si los electrones, que son partículas con carga, se mueven, ¿no? Tenemos una corriente. Lo van a ver más adelante. En esta clase no vamos a ver corriente, no vamos a ver electrones en movimiento. ¿Recuerdan algo que no sea eso, que tenga que ver con la electrostática? ¿No? ¿Nada? ¿Ninguna idea aparece? ¿La luz? La luz porque es una onda electromagnética. Claramente, como dije al principio, los fenómenos electromagnéticos son como un combo de fenómenos que tienen un aspecto eléctrico y un aspecto magnético. Cuando terminemos con toda esta serie de teóricos van a ver que aparece la luz como un componente importante, pero de nuevo, no en esto estático, que lo vamos a separar y solo ver la parte eléctrica, ¿sí? A ver, acá aparecen... ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? No te entiendo el nombre. ¿Job? Ah, ¿pero ese es tu nombre o tu apellido? Ah, mira qué bueno. ¿Con qué se escribe? ¿Con J? Qué lindo. Job, ¿así? Él dice que... me perdí. Me impactó tu nombre y me perdí. Ah, que aparece, que podemos asociar algo de electrostática a fuerzas de atracción y de repulsión. ¿Alguno le suena algo de eso? ¿Hay fuerzas involucradas en los fenómenos electrostáticos? Para él, sí. Fuerzas hay, no sabemos de qué tipo son. De esas fuerzas que las hay vamos a estar hablando. Y claramente aparece, vos hiciste una distinción, dijiste de repulsión y de atracción. No dijiste solo de atracción, por ejemplo. ¿Por qué? Depende de las cargas. Bueno, todas estas cosas las vamos a estar viendo. ¿Les suenan cosas conocidas? Que hay fuerzas de atracción, fuerzas de repulsión. Van a ver cuando terminemos el teórico, que todo lo que veamos ya lo tienen dando vueltas. ¿Sí? Lo que vamos a tratar de hacer es consolidarlo, darle una forma conceptual que se pueda aprovechar, ¿sí? Y relacionarlos con otros temas, pero van a ver que ya están los conceptos dando vuelta. Alguna cosa puede aparecer como nueva, pero no es mucho. Y vamos a relacionar muchas de las cosas que veamos con las cuestiones de matemática que ya vieron en matemáticas, y van a ver que vamos a empezar a hacer un montón de links.
Pero por lo que vamos a empezar es por este par de ideas. Chan, alguien entra. Hola. Vamos a empezar por este par de ideas. Acción a distancia versus teoría de campo, que parece que no tuviera nada que ver así a simple vista con la electrostática, ¿no? O sí, o a alguno le suena alguna de estas, podríamos decir, teorías. ¿No? ¿Nunca las escucharon? Van a ver que sí las conocen, pero por ahí no con estas etiquetas. Y lo vamos a referir a esto porque está bueno que puedan hacer estos puentes conceptuales de los que les hablo para entender a la física como lo que es una ciencia, ¿sí? Una ciencia empírica. Y como ustedes saben, la ciencia está hecha por hombres, ¿sí? Desde la ciencia se hacen propuestas, se proponen teorías que intentan explicar algunos pedacitos de mundo, ¿sí? Ese pedazo de mundo que yo esté estudiando. Pero no tenemos acceso pleno, no hay una lista de leyes escritas de cómo se comporta la naturaleza. No es que el mundo fue diseñado en función de leyes prescritas, ¿sí? No están preescritas y nosotros lo que hacemos, y el mundo se comporta como es porque hay leyes que dicen cómo se tiene que comportar. El mundo es como es. Nosotros lo que hacemos desde la ciencia es tratar de entender cómo funciona y proponer modos de funcionamiento, proponer modelos que expliquen los resultados experimentales, ¿se entiende? Pueden ser provisorios, pueden andar muy bien esas propuestas que hagamos por un tiempo y de repente aparecer un resultado que no encaja, con lo cual haremos una nueva propuesta, ¿sí? Y ese es el modo en el que se pueden ir reemplazando una teoría por otra, porque los modos de comprender al mundo van cambiando en función de los experimentos que se vayan haciendo, ¿sí? Bueno, estos son dos modos de ver el mundo que estuvieron como en disputa en algún momento de la modernidad. Después hay otra situación. Nosotros podemos tener hoy teorías aceptadas que describan muy bien al mundo, ¿sí? No son las últimas, probablemente en una semana, en 50 años o en 500 años sean reemplazadas por otras teorías, si explican mejor al mundo o al pedacito de mundo que estudiamos, ¿sí? Y esto que digo vale para la física, la biología, para cualquier ciencia, ¿sí? El tema es que esas teorías que nosotros tenemos, aun cuando las abandonemos porque sabemos que hay otras que explican mejor el mundo, pueden seguir siendo herramientas útiles. ¿Se entiende esto? Nosotros sabemos que esa teoría ya no explica un montón de cosas, que tiene limitaciones importantes, pero la podemos seguir usando como válida para explicar algunos aspectos de la realidad y no otros. ¿Sí? Ahora van a ver, lo vamos a desarrollar un poco más, pero seguramente algo vieron en pensamiento científico de estas cuestiones. ¿Sí? Les deben sonar. Y está súper relacionado eso que ven, todo lo que ven en el CBC, van a ver que vamos a ir armando a lo largo de toda la carrera como un corpus de conocimiento que se va a ir desplegando. Por ahí les toque a ustedes, adentro de cada una de sus cabezas, ir juntando todo esto a medida que vayan pasando por distintas materias, por distintos temas. Pero vamos a tratar de encontrar algunos links. Entonces, estas son las dos teorías que quiero que discutamos hoy. Acción a distancia versus teoría de campo. A Newton lo escucharon nombrar, ¿sí? A Isaac Newton, que fue un gran físico, y fue tan importante el trabajo que hizo Newton que la impronta que deja su obra constituye lo que se conoce como visión newtoniana del mundo. Que no quiere decir que Newton acordara con toda la visión newtoniana del mundo, pero sí todos los newtonianos acuerdan con la visión newtoniana del mundo que se sigue de alguna de los planteos hechos por Newton, ¿sí? ¿A qué llamamos visión newtoniana del mundo? Las leyes de Newton, ¿las conocen? ¿Recuerdan? Hizo muchas cosas Newton, pero pasaron a la inmortalidad, por lo menos todos vemos en el colegio las leyes de Newton, y al menos todos vieron la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? ¿Les suena? ¿Que a toda acción le corresponde una reacción? Esa es una de las leyes.
La segunda, seguro que lo reconocen, es que un cuerpo, una masa acelerada, ¿sí? Le corresponde una fuerza. ¿Sí? ¿Recuerdan fuerza igual a masa por aceleración? La ecuación. Bueno, en algún momento la usaron. Tenemos la de acción y reacción. Todos esos modos de describir al mundo tenían atrás como una idea de cómo era el mundo. Y en principio que había masas y que había fuerzas, ¿sí?, involucradas en los fenómenos. Pero para poder seguir adelante con esa idea y postular ese tipo de leyes que describían los fenómenos, principalmente los fenómenos gravitatorios, ¿sí? Porque deben recordar también la ley de gravitación de Newton. ¿La recuerdan, la ley de gravitación? Esa seguro la vieron en el secundario, ¿no? Si tuvieron física en el secundario, algo tuvieron que haber visto, y seguro fue mecánica newtoniana. ¿Se acuerdan algo de gravitación? ¿Nada? ¿No? ¿De dónde sale la idea de peso? ¿Hay fuerzas repulsivas en la gravitación? ¿Las masas se repelen? ¿Cuánto silencio? Bueno, hay mucho para repasar, ¿sí? Cuando se vuelven, googlean, van a sus libros, qué sé yo, pero hay mucho para repasar de todo esto. Algunas cosas vamos a hablar ahora. En la visión newtoniana del mundo, lo que vamos a aceptar, o sea, de lo que queremos dar cuenta con estas teorías es cómo dos cuerpos se comunican. ¿Cómo es que un cuerpo se entera que el otro está? ¿Sí? En principio, para Newton había que explicar la gravitación, que es la atracción entre dos objetos que tienen masa. Cómo orbitan los planetas tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Por qué las cosas caen hacia el suelo? ¿Por qué hay peso? ¿Sí? ¿Qué significa la idea de gravedad? Y en esta idea newtoniana del mundo, el mundo está formado por corpúsculos, ¿sí? Cuerpos separados unos del otro y que actúan a distancia, que se pueden comunicar uno entre otro. El planeta Tierra se relaciona con mi teléfono, ¿sí? El planeta Tierra, de alguna manera, siente al teléfono, o el teléfono siente al planeta Tierra. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo se dan cuenta que hay una relación entre los dos? ¿Por qué? ¿Qué significa que está siempre atraído? Que se cae, si lo suelto se cae, si no hay otra fuerza que se oponga a la fuerza gravitatoria, se cae, se acercan esas dos masas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ahí se postula que ese fenómeno ocurre porque aparece una fuerza de atracción entre las masas, pero que esos dos corpúsculos están separados y que esa fuerza actúa instantáneamente. Ni bien hay dos masas, hay fuerza gravitatoria entre ellas, hay fuerza de atracción entre ellas, ¿sí? No importa si son grandes o pequeñas, en función de que sean más grandes, más pequeñas o como sean, será la fuerza involucrada en esa interacción. ¿Está bien? Fíjense la forma de la ley de gravitación. Cuando hablamos de leyes en física, estamos hablando de ecuaciones que describen un fenómeno, ¿sí? Que los describen bien. ¿Y cómo será la ley? Lo van a decidir los científicos que la postulen. Lo que tenemos son datos experimentales. Algunas leyes son teóricas, no todas son empíricas, pero con eso no nos vamos a meter hoy. Fíjense qué dice esta ley, que dice que entre una masa 1 y una masa 2, ¿sí?, de distinto valor cada una, hay una fuerza gravitatoria que depende, esta fuerza, el valor de esta fuerza, depende de cuánto vale esta masa, y depende inversamente de la distancia al cuadrado entre esas dos masas. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de la distancia al cuadrado en forma inversa. Que cuanto más distancia hay entre las masas, más débil es esa fuerza, al punto tal de que si están infinitamente separadas, prácticamente la fuerza de atracción es nula. ¿Está bien? Cuanto más grandes son las masas, más es la fuerza de atracción. Pero también cuanto más cerca están. ¿Sí? Y que la dependencia con el tamaño de las masas es proporcional a la masa, pero la dependencia con la distancia es el cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que dice esa ley. La ecuación lo único que quiere representar es eso, que se puede hacer ese experimento. Y eso es lo que está diciendo. Pero para asumir esto y a dar por válida esa ley, tengo que tener una concepción del mundo particular. Por ejemplo, que las masas son dos cosas separadas y que esa fuerza se da entre esas dos masas a distancia, que no hay nada en el medio que comunique la fuerza, no tienen que estar en contacto, ¿sí?
porque la distancia es importante, no tienen que estar en constante y que es instantáneo. Dos masas, atracción. ¿Se entiende? Esa es la visión que se hereda del modo en que pensaban los newtonianos al mundo. Por supuesto, muchos otros físicos empiezan a describir otros fenómenos porque quieren aplicar este modo de interpretar la realidad a otros fenómenos. Y aparecen, por ejemplo, leyes para explicar la atracción eléctrica, que ahora vamos a ver, y también la repulsión eléctrica, y otros fenómenos. Por supuesto, la teoría newtoniana no podían explicar todos los fenómenos de la física. Había muchas cosas que no podían explicar, ¿sí? Y parte de esas cosas que no podían explicar son como el espacio en donde se empiezan a gestar las teorías siguientes, que son esas teorías que vamos a ver hoy, que son las teorías de campo. Ahora, que las teorías newtonianas hayan sido reemplazadas por una visión de teoría de campos no quiere decir que hoy no usemos las leyes de Newton. Las seguimos usando. Podemos hacer cálculos perfectos. De hecho, hasta para hacer dinámica de proteínas asumimos las leyes de Newton adentro de una proteína. No solo para cuando hacemos, no sé, chocan dos autos y queremos saber la medida del impacto o si queremos saber cuánto pesamos. ¿Se entiende? Que nosotros hayamos cambiado nuestra forma de ver el mundo no quiere decir que abandonemos la teoría. La podemos seguir usando como una herramienta que permite buenas aproximaciones, buenas predicciones, buena comprensión de los fenómenos. De hecho, una de las teorías aceptadas hoy en día en la física sobre cómo es el mundo es la teoría estándar, que asume que hay partículas en el mundo. No las partículas que pensaban los newtonianos, pero que el mundo está formado por pequeñas partículas fundamentales. ¿Sí? Escucharon hablar de electrones, quarks y tantas otras partículas. ¿Sí? También se ha abandonado la idea de las teorías de campo, pero las seguimos usando porque algunos fenómenos se pueden explicar muy bien con las teorías de campo. ¿Se ve esto? ¿Se entiende? Entonces, previo a las teorías newtonianas se conocían los fenómenos eléctricos. Sí, las personas tenían idea de que había fenómenos eléctricos porque los experimentamos continuamente. Y se pensaba en algún momento se reconoce lo que se llamó teoría ingenua de los fluidos eléctricos, porque en algún momento Franklin describe a la electricidad como si lo que hubiera ahí fueran fluidos. La están pensando como un fluido, esa corriente. Por algo van a encontrar, a medida que avancemos en la materia, un montón de analogías entre mecánica de fluidos y algunas cosas de electricidad. ¿Sí? Nosotros sabemos que una corriente eléctrica en un cable son electrones que se mueven, pero sin embargo le llamamos corriente, y a un curso de un río le llamamos corriente de agua. Y hablamos de flujos. ¿Se entiende? Porque desde muy temprano había como una similitud conceptual, aunque aceptemos que en algunos pensamos en un continuo y en otros no, aun cuando también sepamos que los fluidos están formados por átomos y por partículas elementales y no son un continuo. ¿Sí? Todas estas salvedades hay que hacerlas en función de en qué teoría nos paremos para tomar las decisiones que tomemos sobre cómo vamos a analizar el trozo de realidad que estemos analizando. Pero en principio, volvamos acá, la teoría ingenua de los fluidos eléctricos postulaba cosas muy simples, pero muy potentes. Que hay dos tipos de cargas eléctricas. Por supuesto, la teoría ingenua de los fluidos la ha pensado como fluidos, no como cargas. Acá hay una mezcla de dos concepciones. Pero una vez que aceptamos que hay cargas eléctricas, tenemos de dos tipos. Las masas no las hay de dos tipos. Hay un solo tipo de masas, masa. ¿Sí? Y las masas se atraen. Los objetos tienen masa y hay de un solo tipo. ¿Me siguen con esto? Pregunten, ¿dónde se frenen? Pero las cargas las hay de dos tipos, positivas o negativas. ¿Qué significa positivo o negativo? No nos vamos a meter en eso, pero por lo menos son distintas. Y que dos objetos con igual carga se repelen y dos objetos con carga opuesta se atraen. Eso es empírico. Ocurre. ¿Sí? Entonces, sí, en los fenómenos eléctricos aparecen fuerzas de atracción y de repulsión. Las cosas o se separan o se juntan en función de sus características. ¿Está bien? En la teoría atómica contemporánea pueden obtener estos valores, por ejemplo, las partículas, las mínimas partículas, bueno, acá no tenemos a los quarks, que formarían al protón, y son los que lo dotan de carga. Pero si tomamos al electrón y al protón, ustedes van a ver esto de las partículas más elementales hacia el final de la materia, cuando entremos en cuántica, pero por ahora nos vamos a quedar con esto. Vemos que el electrón y el protón tienen una carga parecida que se mide en coulombs. ¿Sí? Es una unidad
que lleva su nombre debido a Coulomb. Ahora vamos a ver la ley de Coulomb. Fue uno de estos físicos que yo les decía, con espíritu newtoniano, que se puso a estudiar los fenómenos eléctricos, pero opuestas, ¿sí? Igual en cantidad, pero una positiva y la otra negativa. Pero con masas muy diferentes. ¿Está bien? Muy diferentes, ¿lo ven? Esto es el electrón 10 a la menos 31 kilos y el protón 10 a la menos 27 kilos. Son muy distintas las masas. Ahora, en virtud de su masa, un electrón y un protón se atraen. Los dos tienen masa. ¿Sí? En virtud de sus cargas se van, ¿a qué? ¿A atraer o a repeler? A atraer. Entonces, si hay una atracción entre esas dos partículas, se debe a los dos fenómenos. Pero dos protones, en virtud de su masa, también se atraen. ¿O no? Se podrán repeler por su carga. Bueno, y ahí habrá que ver cuáles son las fuerzas que priman en esa interacción. ¿Sí? Y qué es lo que ocurre con el fenómeno total. A partir de ahora vamos a seguir hablando de cargas como si no tuvieran masa, como si hubiera cargas sueltas en el mundo. Ojo con eso, la masa está siempre involucrada, si trabajamos con objetos con masa. Lo que pasa es que solo vamos a mirar la parte eléctrica del fenómeno, ¿sí? Pero las fuerzas netas resultantes serán todas las que estén involucradas cuando queremos saber cómo se comporta un sistema, ¿sí? Entonces, según esta visión newtoniana del mundo, como veíamos recién, fíjense, como yo les dije, Coulomb trabajó a los fenómenos eléctricos, hizo un montón de experimentos y notó algunas particularidades y cosas similares a la estructura del comportamiento de los fenómenos másicos, los gravitatorios. Tal es así que miren la estructura de las leyes. Esta es la ley de gravitación y esta es la ley de Coulomb, la ley de la electrostática. ¿Encuentran cosas parecidas? ¿Cuáles, por ejemplo? Que ambas, primero, en ambas hay fuerzas involucradas, ¿no? Y esa fuerza, vos dijiste radio al cuadrado. ¿Qué quiere decir radio al cuadrado? La distancia, ¿pero qué es la distancia? Armen la oración. ¿Cómo? Que las fuerzas que aparecen decaen con la distancia al cuadrado. Son más débiles cuando esas dos cosas que estén interactuando se separan. ¿Sí? Y eso lo dice esta parte de la ecuación. ¿Se ve? ¿Qué más? Que unos dependen de la masa y del otro de la carga en forma directa y de los dos cuerpos involucrados. ¿Sí? Hay una sola fuerza gravitatoria que depende de las dos masas. ¿Sí? El teléfono siente la misma fuerza que siente el planeta Tierra cuando se están atrayendo. La fuerza involucrada depende de ese par. Y lo mismo pasa con la fuerza eléctrica, aunque las dos cargas sean distintas. Después la particularidad y la diferencia va a estar en que esa fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva y la fuerza gravitatoria va a estar siempre de atracción. ¿Está bien? Porque acá las cargas pueden ser de distinto tipo y las masas no. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque el mundo es así. ¿Está bien? ¿Se ve esto? Después acá aparecen unas constantes de proporcionalidad, G y K, que son situaciones que ahora no nos vamos a meter, pero además le ponemos dimensiones, las vamos a medir, todas, ¿sí? Tienen las unidades con las que están medidas en este caso cada una de las constantes. Pero lo que quiero que presten atención es a la estructura. Tienen la misma estructura esas leyes. Sí, lo interesante es que empiecen a hacer a partir de ahora que cuando se encuentren con una ley, no se conviertan en máquinas calculadoras. Si aumenta Q, aumenta F en tanto y saquen números. Que piensen qué dice la ley. Que la miren y la puedan leer. ¿Sí? Que no la trabajen solo matemáticamente para sacar números, sino que la lean físicamente. ¿Qué es lo que dice del trozo de realidad que quiere describir esa ley física? Esas no son meras ecuaciones, son leyes científicas, ¿sí? Que toman la forma de una ecuación matemática. Porque nos permite hacer cálculos, nos permite hacer predicciones, nos permiten hacer mediciones. ¿Se ve? Muchas herramientas matemáticas se diseñan porque la física necesita, ya vamos a ver los vectores, y son útiles, ¿sí? Y decimos, bueno, esto lo puedo representar mejor con una magnitud vectorial y esto no. Pero porque el fenómeno tiene ese aspecto. ¿Está bien? Pero la idea es que puedan leer las ecuaciones. Entonces, fíjense acá, tenemos representada gráficamente la ley de Coulomb. ¿Sí? Fíjense que en este esquema hay mucha información. Ustedes lo miran y pueden leerlo, sacan información de ahí. ¿Qué ven de ese esquema? Por lo menos que hay dos cargas
¿Qué características tienen esas cargas que ven? Las dos son positivas, hay una distancia que las separa. ¿Qué más ven en el esquema? ¿Qué vector? ¿Este o este? ¿El celeste o el negro? El celeste. ¿Y este qué es? ¿Qué quiere decir? Que acá aparece de nuevo. Es un vector unitario que le da vectorialidad al sistema. Depende cómo lo escriban, van a aparecer estos vectores, por ahí no. Lo que tienen que estar preparados es para encontrarse con muchas formas distintas de las ecuaciones, igual poder leerlas. Estas son las fuerzas, claramente. Fíjense, fuerza debido a la carga 1 y a la 2, que es la misma que la carga 2 y la carga 1, ¿ven? Pero apuntan, es la misma en magnitud, pero apuntan en sentidos contrarios, porque ahí hay una repulsión. En este caso vemos representada una atracción, pero la fuerza magnitud vale lo mismo. ¿Está bien? ¿Se ve esto? Entonces, ¿qué pasa si hay...? Porque esto está todo muy lindo, pero tenemos dos masas y dos cargas, y la verdad que el mundo, o sea, si hay algo o no hay, son dos masas y dos cargas aisladas para que nosotros hagamos experimentos, ¿sí? Hay muchísimas masas y muchísimas cargas involucradas en los sistemas. Este es un caso muy simple, que es el caso de tres cargas, donde si nosotros asumimos que el fenómeno de atracción o de repulsión es vectorial y puede estar bien representado por un vector, ¿sí? Porque las fuerzas tienen dirección y sentido, entonces lo puedo representar bien por un vector, vale lo que se llama principio de superposición. Por ejemplo, en este sistema donde tenemos la carga 3, la carga 1 y la carga 2, ¿sabemos qué fuerza siente Q3 por la ley de Coulomb? La ley de Coulomb me permite calcular de a pares. Bueno, puedo hacer de cuenta que Q2 no está y calcular la fuerza repulsiva, porque Q1 y Q3 son las dos positivas, ¿sí? Que va a sentir Q3. Y por otro lado, puedo calcular la fuerza atractiva que va a sentir por la presencia de Q2, ¿sí? Y la fuerza final se puede calcular a partir de sumatoria de vectores. ¿Vas a hacer una pregunta o no? ¿No? ¿Se entiende esto? Y así con todas las fuerzas que haya. Yo puedo ir haciendo todas las sumatorias de vectores, que es fácil, ¿no? Porque si tuvieran 4 millones de carguitas es un problema. Tenemos computadoras, podemos hacer cálculo y hay otras estrategias para abordar estos problemas. Pero conceptualmente se puede aplicar la ley de Coulomb de a pares y aplicar el principio de superposición, que es válida esa sumatoria vectorial. ¿Sí? No deja de cumplirse esa ley, aunque particionemos mentalmente el sistema. ¿Se ve esto? Hasta acá, como les decía, cargas, electricidad, pero estamos pensando como pensaba Newton a las masas. Newton, pobre Newton, le hacemos decir muchas cosas. Los newtonianos, todos los que trabajaran en este modo de pensar al mundo, donde lo que hay son corpúsculos que actúan a distancia inmediatamente. Empiezan a aparecer experimentos que hacen un poco de ruido. Uno de los personajes importantes en esta historia, como les muestro acá, es Faraday, que si pueden leer algo, la biografía de Faraday es muy interesante. Hace muchos experimentos y es el que sienta las bases para lo que hoy conocemos como teorías de campos. A Faraday no le cerraba que entre las dos cargas no hubiera nada. ¿Sí? Para él, en el medio había algo que es el transmisor de esa fuerza. Y propone una idea de mundo distinta. Es Maxwell quien, fíjense, muchos años después, escribe el Tratado de Electricidad y Magnetismo que conocemos, está disponible, donde junta todos los experimentos de la época, principalmente estudia mucho a Faraday, que no era muy buen matemático, Maxwell sí, y arma un corpus de todos los experimentos de electromagnetismo, con muchas ecuaciones que después con varios cambios históricos quedaron en lo que hoy se conoce como las 4 leyes de Maxwell, que describen todos los fenómenos electromagnéticos. ¿Sí? Siempre mirando al mundo desde una teoría de campos, y ahora vamos a ver qué diferencias tienen. Fíjense, esto es un pedacito, es un texto sacado directamente de Maxwell, del Tratado de Electricidad y Magnetismo, y miren lo que dice. Dice, Faraday visualizaba líneas de fuerza, ahora vamos a ver qué son, que atravesaban todo el espacio donde los matemáticos solo veían centros de fuerza que actuaban a distancia. Esos centros de fuerza son esos corpúsculos a distancia. Y él les dice los matemáticos, ¿por qué? Porque como no se podían resolver muchos problemas de electricidad y magnetismo y algunos otros de fluidos
con el modo de pensar el mundo newtoniano, algunos matemáticos, está pensando en algunas personas en particular, hacían como una trampa conceptual. Decían, bueno, yo sé que el mundo está formado por corpúsculos, pero voy a hacer de cuenta como si fuera un continuo, porque tengo que hacer cálculos. ¿Sí? Entonces, como que negaban en los cálculos esta estructura del mundo, que es más o menos lo que hacemos hoy cuando usamos las teorías de Newton. Si es que, o cuando usamos las teorías de campo, si quieren. Hoy aceptamos que el mundo está formado por partículas, pero las teorías de campo las usamos. Es algo parecido. Entonces dice, Faraday visualizaba líneas de fuerza que atravesaban todo el espacio, donde los matemáticos solo ven centros de fuerza que actúan a distancia. Dice, Faraday veía un medio donde ellos únicamente veían distancia. Faraday buscó la fuente de los fenómenos a partir de acciones reales que se llevan a cabo en el medio. ¿Sí? Él quería saber qué es ese medio, cómo una carga le transmite a la otra que está ahí, por qué esas dos cargas sienten esa fuerza repulsiva o atractiva. En el medio hay algo, y eso del medio es lo que hace que se comuniquen. Eso es el planteo de las teorías de campos. ¿Sí? Dice, bueno, mientras aquellos quedaron satisfechos con haberla encontrado en el poder de la acción a distancia presente en los fluidos eléctricos. Y en esta cita está como esta confrontación de estos dos mundos que en ese momento estaban en pugna. Después vienen estos personajes que son súper importantes para la historia de la física, pero para la historia de nuestras disciplinas también, de las que vinieron a estudiar acá, porque ustedes dirán, ¿por qué estamos viendo electrostática, no? Si yo quería ser bioquímico, farmacéutico, ¿por qué les parece que estamos viendo electrostática? A ver. En principio no parece que, por ahí tenemos una pista, ella dice, bueno, al menos pareciera que todo está compuesto por átomos que tienen electrones y protones, y si son partículas cargadas algo tendrá que ver, ¿no? Con las fuerzas intermoleculares. Casi todos los fenómenos que ustedes van a estudiar, las fuerzas que priman son las fuerzas eléctricas. ¿Sí? Van a haber fuerzas de distintos tipos, pero los fenómenos eléctricos rigen el mundo biológico. ¿Sí? Todo, la conducción, desde la conducción nerviosa, pero hasta el plegado de una proteína. ¿Sí? El potencial de membrana. Todo lo que ustedes vean en donde están involucrados partículas, van a primar esas fuerzas. Hay otras fuerzas involucradas, pero hay situaciones donde las fuerzas gravitatorias juegan un rol, pero no son tan importantes las gravitatorias en los fenómenos biológicos. Algunas particulares sí, pero si hay algo que rige los fenómenos biológicos son las fuerzas eléctricas. ¿Sí? Y voy a tratar de convencerlos para el próximo teórico, yo solo les doy un teórico y medio, de que por lo menos hay algunas cosas que en esto son fundamentales. Nosotros lo vamos a ver así, como medio aislado, con esta forma desde la física, desde lo simple, de tener carguitas separadas, pero van a ver cómo lo van a ir integrando y los va a acompañar toda la carrera, este teórico. Ya no olvidar. Pero a esto venía con que no es que se termina acá la historia. Albert Einstein, lo deben haber escuchado nombrar, propone otra teoría, que para muchos es una teoría de campos, que es la teoría de la relatividad, que nosotros no vamos a ver, que después es superada, estas teorías de campo, por teorías de nuevo de partículas, principalmente por la teoría cuántica y la electrodinámica cuántica, que muchos de los desarrollos se la debemos a Feynman. Acá ponemos fotos de algunas personas, pero no son científicos que trabajan en soledad, son grandes equipos de personas, ellos fueron los que se llevaron los premios Nobel, fueron mentes destacadas, pero la verdad es que hay muchas personas alrededor, ¿sí? Acá sacamos una foto de los más relevantes. Y estábamos en esto, el teórico de hoy era de teorías de campo, entonces ¿a qué llamamos campo? Ya sospecharán que tiene que ver con esto que Faraday pensaba que estaba en el medio, ¿sí? Claramente, para Faraday le llamaba líneas de fuerza, pero después lo vamos a reemplazar esa idea con la idea de campo. Eso que está en el medio, entre esos dos corpúsculos que para la visión newtoniana actúan a distancia y en el medio no hay nada, ¿sí? Lo que hay en el medio para las teorías de campo es un campo. Es un campo que transmite la acción de una carga a otra o de una masa a otra. Será un campo gravitatorio en un caso, será un campo eléctrico en el otro, será un campo magnético si hay magnetismo. ¿Se entiende? Pero es ese medio afectado por la presencia de una carga que le puede transmitir esa información a otra. ¿Sí? Si en el mundo no hay nada y aparece una carga eléctrica, todo el espacio alrededor se ve afectado.
y se convierte en un campo eléctrico. Cualquier otra carga que aparezca siente ese campo eléctrico. Eso es la influencia de la primera carga, ¿se entiende? ¿Me siguen con esto? Si hay una masa, hay un campo gravitatorio alrededor, sea del tamaño que sea la masa. Cualquier otra masa que esté en ese campo gravitatorio siente la presencia de la primera masa. ¿Sí? Lo mismo para magnetismo. Entonces, nosotros podemos pensar la idea de campo ahora corriéndonos un poco de cómo creemos que es el mundo, sino como estratégicamente pensarlo como una idea útil para pensar estos fenómenos. Entonces podemos dividir a los campos, pensar esto, el campo como una representación, al menos no sabemos si existen realmente los campos, si el mundo está formado por partículas, no nos vamos a comprometer con la ontología del mundo, con cómo es, lo vamos a describir con algunos conceptos útiles. ¿Sí? No vamos a hacer preguntas existenciales, ¿existen las fuerzas? No vamos a hacer preguntas de ese tipo, ¿existen los campos? Vamos a decir, yo voy a tomar el campo como una representación. ¿Qué va a representar? Ese medio entre dos masas, dos cargas, ¿sí? O dos magnetos. ¿Me siguen? Pueden ser campos escalares o campos vectoriales, según que estemos estudiando. Y vamos a llamar campos escalares aquellos campos que podamos, en todo el espacio, ¿sí? Aplicar una función que le dé a cada punto del espacio, tenemos una función que dice, en este punto vale tanto, en este punto vale tanto, en este punto vale tanto, ¿sí? Se mapea todo el espacio con números, con escalares. Será un campo vectorial si a cada punto del espacio le tengo que asignar un vector. ¿Sí? Miren los ejemplos. Por ejemplo, está este dibujito, pero por ahí no es el mejor. Temperaturas. ¿A cada punto del espacio le pueden asignar un valor de temperatura? Sí, a eso lo llamamos campo escalar. A cada punto del espacio le asigno un valor de temperaturas. ¿Sí? Campo de temperaturas. A cada punto del espacio le asigno un vector que diga viento, intensidad y dirección. Acá hay una dirección, es distinto a la temperatura. ¿Está bien? Eso es un campo vectorial. ¿Se entiende? Para distintas magnitudes, para lo que quieran, porque ahora trascendimos el electromagnetismo y podemos usar al campo como una representación. ¿Sí? Como una descripción del espacio afectado por algo. Porque prendió una velita, porque prendió una estufa o porque viene un huracán. Lo que fuera. A cada punto del espacio le asigno un valor de algo. Un vector o un escalar. Para los casos eléctricos, la presencia de una carga va a afectar a todo el espacio y a cada punto del espacio le voy a asignar también un valor. Un vector. Un vector campo eléctrico. ¿Sí? Es un campo vectorial. Si yo coloco en otro punto, alejado de la primera carga, otra carga, va a sentir el campo. Y ese sentir el campo es que aparezca una fuerza que se manifieste. ¿Sí? Y una vez que aparece una fuerza, la partícula que siente la fuerza, que son el par de partículas, van a hacer algo. A menos que estén sostenidas y solo sientan la fuerza y haya otra fuerza que la anule por algo, se van a mover. Porque si aparece una fuerza, va a aparecer un movimiento. ¿Sí? Si hay un cambio en la fuerza aplicada. ¿Me siguen? Entonces, dos partículas positivas se repelen y se alejan. Y se mueven. ¿Está bien? Nosotros vamos a hacer el recorte en la foto en lo estático. ¿Sí? Pero si hay una fuerza repulsiva, ahí las partículas se van a tender a alejar. Si hay una fuerza atractiva, se van a tender a juntar. Entonces, vamos a ver ahora por unos minutos el modo de representar campos, porque la idea es que así como aprendan a leer ecuaciones, aprendan a leer imágenes en los libros o donde sea. Van a aparecer distintas, cada autor tiene su forma de representar las cosas y la idea es que ustedes puedan decodificar esos códigos internos entre los que están leyendo un tema. Ahí lo que ven es un cuadrado azul con dos bolitas y un montón de flechitas. ¿Sí? Para cualquier persona ve eso. Nosotros ahí vamos a ver un campo eléctrico. ¿Está bien? Vamos a ver dos cargas, una positiva y una negativa, y el espacio afectado alrededor por un campo eléctrico. ¿Sí? Claramente se dan cuenta que hicimos una lectura condicionados por la teoría con la que estamos representando, porque eso es un cuadrado azul con dos bolitas y flechitas. ¿Sí? Las flechitas acá tienen toda el mismo tamaño, o sea, no me están dando idea de la intensidad del campo eléctrico. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Ahora lo vamos a ver.
Pero quédense con esa idea. Acá son todas iguales. Pero sí dan idea de hacia dónde apunta el campo. Porque no están todas igual, ¿se ve? Entonces lo que vemos es que de la carga esta roja, que no tiene color la carga, ¿está bien? Representamos con rojo un positivo. ¿Sí? No estamos hablando de colores de las cargas. Es solo representaciones para poder hacer lecturas. Esta carga es una fuente de campo. Apuntamos el campo para allá. Después vemos por qué. Pero esta hace que el campo apunte hacia ella. ¿Sí? Las cargas negativas, que muchos libros las representan con un color azul, otros le ponen una rayita horizontal, como un guión, el signo menos. A las cargas negativas, el campo son sumideros de campo. Fíjense, estas son otras representaciones que pueden encontrar. Esta, por ejemplo, esto es una placa de Petri con semillitas que tiene un par de electrodos y se orientan en función del campo eléctrico. Y en función de estos experimentos se habla de que estas son representaciones de como de semillas de césped, se le dice. Es rara, también están las dos carguitas, uno ve lo mismo, ¿no? Que de un lado algo sale, para el otro lado algo entra, la representación es rara, pero trata de completar algo que acá está faltando. ¿Qué es? A ver si lo ven. En este punto, a ver si se ve el cursor, espero que después en la filmación se vea. ¿Ven acá en este punto? Que sale una flechita, ¿hay campo eléctrico? Sí, ¿no? Ahí hay un vector. Ahora, en este de acá, donde no está la flechita, ¿hay campo eléctrico? Sí, pero no hay una flechita. ¿Por qué saben que ahí hay campo eléctrico? Porque definimos el campo de una manera, pero ojo que la representación no es completa y al que no entendía lo puede confundir. Es decir, ahí no hay campo en todos lados, hay algunos puntos en los que hay campo. Entonces esta representación tiene problemas si lo que queríamos decir era lo otro. Uno lo sobreentiende, pero hay que darse cuenta cuando uno está sobreentendiendo algo. Estas representaciones tratan de evitar ese problema. Pueden tener otros. No hay ninguna representación que sea como es el fenómeno. Todas hay un compromiso. Lo que tenemos que hacer es aprender a leerlas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen? Bien. Entonces, fíjense acá. A ese mismo esquema le vamos a agregar algo que llamamos líneas de campo. También a veces algunos libros van a aparecer como líneas de fuerza, que no son las líneas de fuerza exactamente en las que pensaba Faraday, ni son las trayectorias que seguirían las partículas por sentirse atraídas o repelidas. No son trayectorias. Las líneas de fuerza son una representación, no existen en el mundo. Simplemente es una línea, o las líneas de campo, es lo mismo, representación de una colección de vectores que constituyen el campo. Y se las dibuja de acuerdo a algunas reglas. La dirección de la línea en cada punto del espacio es tangente al campo en ese punto, al vector campo. Es tangente. Y nunca se cruzan. Si se cruzaran, tenemos un problema para saber para dónde apunta el campo. ¿Sí? Porque dijimos que era tangente. Simplemente se usan para mostrar mejor cómo es el campo. Pero fíjense que es tangente, como acá lo ven en este punto, este es el campo. En este punto del espacio, este es el vector campo. Y esto simplemente es una línea que va uniendo todos los puntos de campo pasando por la tangente del vector que hay en ese punto. ¿Sí? Da una idea más de continuo. Ahora, da una idea más de continuo en lo lineal, pero al lado de la línea debería haber otra línea y no la hay. ¿Está bien? Tenemos el mismo problema de cómo dar cuenta de este continuo absoluto del espacio para pensar el campo. ¿Se ve? ¿Me siguen? Entonces, esas son las representaciones que tenemos y con las que nos vamos a manejar. Pero ustedes cada vez que vean liñitas así saben que todo el espacio está ocupado por un campo. Esto es un campo gravitatorio visto desde muy lejos del planeta Tierra. El campo gravitatorio debido al planeta Tierra. Fíjense que parece como si fuera un punto con este campo que es radial. Y apunta hacia el planeta Tierra, hacia adentro de la masa. ¿Sí? Cualquier masa puntual tendría esta forma. Si no es puntual, tendrá una forma rara, pero cualquier masa vista lo suficientemente de lejos se convierte en una masa puntual. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Nosotros acá, si dejamos caer cosas, no vemos que las cosas caigan así, radialmente. Caen como en perpendiculares, pero porque estamos lo suficientemente cerca como para no ver ese fenómeno. ¿Se entiende? Si nos alejamos, es radial el campo gravitatorio. Esto es el campo eléctrico de una carga positiva y una negativa. Ahora sí hay dos opciones. ¿Está bien? Lo representamos a las cargas positivas como fuentes de campos y a las cargas negativas como sumideros de campo eléctrico.
Y esto sería un campo magnético, que lo van a ver en las siguientes clases. Esta particularidad de los dos polos magnéticos que siempre están juntos, entonces son fuente y sumidero. ¿Sí? Pero eso lo vamos a dejar para después. ¿Por qué se define que las cargas positivas son fuentes de campo y las negativas son sumidero? Por convención, para ponernos de acuerdo, porque tengo que mostrar alguna diferencia. Entonces, ¿qué es lo que se asume? Vamos a ver, ¿qué le pasaría? Elijamos una carga de prueba. Una carga para ir haciendo pruebas por el mundo, pongo mi carga de prueba, me fijo si siente algo eléctrico, es que ahí hay campo. ¿Sí? Es como andar con un tester por todos lados. ¿Está bien? Como, ¿viste? Cuando se chupan el dedo y ver si hay viento. Bueno, lo mismo con una carga de prueba. Van y ponen la carga de prueba. La carga de prueba tiene que ser pequeñita, muy pequeñita, porque si no genera campo. Y si había otra carga que genera un campo, me lo distorsiona. Entonces, es imaginaria la carga de prueba. Es pequeñita, que no genera un campo apreciable, pero genera campo. Toda carga genera campo. ¿También? Pero chiquitito respecto al que quiero medir. Y positiva. ¿Por qué positiva? Porque sí. ¿Sí? Por convención. Pero siempre tiene que ser positiva, porque si no, los resultados pueden ser contradictorios si yo estoy analizando todo en función de una carga de prueba. Entonces, si yo pongo una carga de prueba en la cercanía de una carga positiva, ¿qué siente? Repulsión. La fuerza es repulsiva. Y el campo va a estar relacionado con la fuerza. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero entonces dibujo el campo que condicionaría esa, porque el campo le hace sentir una fuerza. El campo es el que le transmite la información. Le hace sentir una fuerza repulsiva. ¿Sí? Esto es lo que ve la carga de prueba. Y esto es lo que ve la carga de prueba, cerca de la carga negativa. ¿Está bien? Porque va a haber atracción. ¿Se entiende por qué se toma esa decisión? O sea, la primera decisión es usar una carga de prueba que es positiva. Y eso condiciona pensar a las cargas positivas como fuentes de campo y a las negativas como sumideros. Es solo para que nos pongamos de acuerdo y que todos hablemos de lo mismo, nada más. ¿Sí? El campo es lo que es, las fuerzas se mueven para donde se tengan que mover, ¿sí? Las cargas, pero nos vamos a poner de acuerdo en esto. ¿Está bien hasta acá? Esta es la idea de una fuente y de un sumidero. ¿Sí? ¿Reconocen un sumidero? Tiran agua, ¿no? Y un sumidero. De nuevo, la analogía con los fluidos vuelve a aparecer. ¿Sí? Fuente de campo y sumidero de campo. Pero en un sumidero el líquido se va. Acá el campo no se va a ningún lado, el campo está. ¿Sí? Es una imagen mental que sirve, pero ojo, no es que fluye el campo, no fluye, está ahí. ¿Sí? Y estas son como las imágenes de fuentes y de sumideros que aparecen con las representaciones. Y también aparece la posibilidad de representar esto, no solo con una foto, sino con una ecuación matemática, pensando con la matemática de los vectores. Ustedes vieron campos vectoriales en matemática y vieron la idea de divergencia. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? ¿No? Las derivadas parciales en las 3 dimensiones de un espacio vectorial. Bueno, si quieren hacer cuentas, además de verlo gráficamente, si la divergencia de un campo les da positiva, ahí hay una fuente de campo. Si la divergencia es negativa, ahí hay un sumidero. ¿Sí? Entonces, si hay que hacer cálculos, hay que hacer predicciones, usamos la matemática vectorial que ustedes ya vieron, porque se adapta muy bien a explicar estos fenómenos. Vamos a ver algunas normas más de cómo representar los campos eléctricos. Por ejemplo, la dirección del vector campo eléctrico en un punto es tangente a la línea de campo. Eso ya lo dijimos, siempre. ¿Sí? Siempre lo vamos a dibujar así. Si yo le tengo que representar a otro el fenómeno, la línea de campo es tangente al vector campo eléctrico en cada punto. ¿Sí? Fíjense en estos esquemas sacados de distintos libros. A ver todo lo que podemos empezar a leer ahora. Una carga positiva, ¿está bien? El campo así, radial, la carga es un punto, el campo es radial, es una fuente de campos, ¿sí? Y fíjense, este es el campo, acá. Lo otro son las líneas de campo. En ese caso coinciden, son tangentes y esas son las líneas de campo. ¿Sí? Miren esto. Esto es lo que ahora vamos a ver un minuto más adelante, un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico es un ensamble de una carga positiva y una negativa, con igual cantidad de carga, pero distinto signo, que andan juntos y no se pueden separar. Tampoco se pueden juntar, están siempre a la misma distancia. Tiene este campo muy característico, que no lo vamos a analizar, pero no cae con R cuadrado, como caen los de los pares de cargas,
sino los pares de carga estándares que vimos de la ley de Coulomb, cae con R al cubo, tiene una composición particular. Pero fíjense, miren, en este punto este es el campo, ¿sí? En este punto este es el campo, pero las líneas de campo dan esta idea. ¿Está bien? Y esto es un par de cargas positivas. Y dibujamos así el campo. El número de líneas que dibujemos por unidad de área va a ser proporcional a la magnitud de campo. Cuando le queremos contar a otro cuán intenso es el campo, prestamos atención a cuántas líneas dibujamos. O al revés, cuando miramos una de estas imágenes, en función de la cantidad de líneas por unidad de área dibujada, yo sé si el campo es más intenso o menos intenso. Porque como ya saben, es continuo el campo. ¿Está bien? Las líneas están puestas como discretas para hacer una representación. Entonces, fíjense, eso es una carga negativa. ¿Está bien las líneas de campo que apunten hacia adentro? Bien. Tomo un área transversal. ¿Cuántas líneas de campo lo atraviesan? 2, 3, 4, 5, 6. Me alejo el mismo área. O sea, el mismo área lo muevo. Más lejos. 4. Más lejos. 2. ¿Qué significa? ¿Qué me dice esta forma de la representación? ¿Qué le pasa? A medida que me alejo de la carga, disminuye la intensidad del campo. ¿Sí? La intensidad del campo es menor. ¿Se ve esto? Está representado gráficamente ahí. Las líneas de campo comienzan en una carga positiva o en el infinito y terminan en una negativa o en el infinito. De esto ya hablamos, las fuentes y los sumideros. Y siempre van a estar graficadas así. Miren el caso del dipolo, comienzan en la carga positiva, terminan en la negativa. O comienzan en el infinito, terminan en la negativa. Sí. Lo que te imaginas por el infinito. Far, far away. Infinito, muy lejos. Para nosotros ahora no vamos a entrar tampoco en una cuestión ontológica del infinito, qué es, si existe. No tenemos esas preguntas. Muy lejos. Él me pregunta por qué lo especificamos. Porque no muestro de dónde viene. No muestro cuáles son las fuentes de campo. No muestro lo que hay más allá. El campo está. ¿Sí? Y lo que sí sabemos es que a medida que te alejas, por ejemplo, de una carga, disminuye la intensidad. Hay un momento en que asintotiza en 0. Y eso lo llamamos infinito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, nos sacamos el compromiso de ponernos a discutir qué representa el infinito. Es lejos, lo suficientemente lejos que no tenemos información de lo que viene de ahí. Después dice, el número de líneas que se originan en una carga positiva o que terminan en una negativa es proporcional a la magnitud de la carga. O sea, ese es un dato más que podemos poner en un esquema. Fíjense cómo con un simple dibujito podemos decir tantas cosas. Miren, el número de líneas que salen de acá tiene que hablar de la magnitud de la carga. Y el número de líneas que salen, perdón, acá justo es negativa, que llegan. Acá lo mismo, sí, perdón. Fíjense que acá hay un montón de líneas alrededor de esta negativa, ¿está bien? En esta simulación, en su momento, esto eran menos 5 microcoulomb. En esta, que ven que hay menos alrededor, es más 2 microcoulomb. ¿Sí? Entonces, si yo quiero mostrar que una carga es tiene más magnitud que la otra, más allá del signo, le dibujo más líneas alrededor. ¿Sí? Y finalmente dice las líneas de campo no se cruzan porque el campo estaría dirigido hacia dos regiones distintas en un mismo punto y eso sería una contradicción con nuestro sistema conceptual que estamos representando. Pero algo más, vamos a ver que el patrón de líneas de campos respeta algunas características como la simetría. Para cualquier punto por encima, ¿sí? Aparece, es igual por debajo, vemos simetría en ese campo, que claramente fíjense que esto es un recorte plano, y estamos pensando que el campo es tridimensional, o sea, tenemos muchos problemas por usar el papel, ¿sí? Pero tenemos que poder leerlos. Esto es tridimensional y continuo, fíjense todos los problemas que tiene este esquema. ¿Sí? Campo cercano. Muy cerca de una carga, el campo que prevalece es el que genera esa carga. Muy cerca. Porque en un punto cualquiera del espacio, si hay muchas cargas, el campo es la resultante de todos los campos que genere cada carga por separado. Pero muy cerca de esa carga, el campo que prevalece es el de esa carga. Y dice, las líneas son radiales y esféricamente simétricas. O sea, si yo estoy muy cerca, fíjense que de lejos, miren el aspecto de este campo. ¿Sí? No es radial.
pero muy cerca sí es radial. ¿Sí? Muy cerca de cada carga siempre las consideramos como puntuales. Ahora, lo mismo acá. Muy lejos también es radial. Si la distancia del observador o del que mide es lo suficientemente grande como el sistema. ¿Se acuerdan cuando les mostré el planeta Tierra que parecía un punto? Muy lejos también terminan siendo para el análisis puntuales. Pero el campo que predomina, fíjense, dice el patrón, se parece al de una carga puntual, pero que vale lo que las sumas de todas las cargas. ¿Sí? Algo así. Estos son dibujos que hacía Maxwell. ¿Sí? Son sacados de Maxwell cuando quería explicar esto. Tengo una carga más 20 y una más 5. Él en lugar de colores usó signos, ¿sí? Y lo que decidió es dibujarlas más grandes si la magnitud es más grande. Pero ojo, porque a veces más grande en un dibujo es más masa. Y acá no estamos hablando de las masas. ¿Está bien? ¿Me siguen con todo eso? Ojo lo que quieren decir cuando representan algo. Hay que ser claros en las reglas de interpretación de los gráficos. Están todo lo que nosotros decíamos, las líneas que salen, que se acercan. Pero si yo me voy muy lejos, el campo parece el de una carga más 25. La distancia entre ellas dos se hace muy pequeña y es como si fuera una puntual de más 25. ¿Sí? Y hay algo en los campos que se llama punto nulo, que es un punto en el que el campo vale 0. Es decir, si pongo una carga de prueba en ese punto, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? El campo eléctrico vale 0 en algunos puntos. Pongo una carga eléctrica, la de prueba, ¿qué le pasa? ¿Siente campo? No siente campo. Pero por ahí de todo alrededor hay campo, pero en ese punto no siente campo. Es lo mismo que si no hubiera nada. Por ejemplo, acá hay un problema de nuevo en la representación, entre medio de dos cargas positivas. ¿Cuál es el problema de esa representación? ¿Hay un punto de campo nulo ahí? Ahí parece que había un rombo de campo nulo. Y claramente no es así. Pero hay un punto. Si estas dos valen lo mismo en magnitud, y además en carga, hay un punto en el medio que si yo pongo la carga positiva, no siente campo. ¿Sí? Está repelida por una y por la otra igual. Y la fuerza neta es 0, el campo neto es 0. ¿Está bien? En un sistema como este, ¿dónde estaría el campo nulo? ¿Está en el medio? ¿Justo en el medio igual que en el otro caso? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Sí? ¿Dónde es que una carga de prueba no siente campo? ¿Sí? Fíjense en estos esquemas. Esta es una más 20 y una menos 5. ¿Sí? Dibujados por Maxwell. Miren el punto nulo. Una carga de prueba positiva acá. Si no estuviera la menos 5, una carga de prueba positiva acá, ¿qué siente respecto a la más 20? Repulsión. Y si no estuviera la más 20, ¿qué siente por la menos 5? Atracción. El punto nulo va a estar en el lugar que sienta la misma atracción que repulsión. ¿Está bien? Porque tiene que anularse el efecto de una de la otra. Claramente eso, si esta es más grande que esta, no va a ser a la misma distancia, no va a ser equidistante. ¿Me siguen? Porque la fuerza, la carga menos 5, la atrae y le genera una fuerza que no va a ser, que a la misma distancia no va a ser la misma repulsiva que le genera la más 20. ¿Sí? Es como estar tironeado por dos personas que hacen la misma fuerza, y yo me quedo en el medio, ¿sí? O que venga un gigante y me tire para allá. Alguna de las dos va a ser más intensa. ¿Está bien? Lo que tienen que pensar es ese combo, se puede resolver con las ecuaciones de Coulomb, es muy fácil si quieren encontrar dónde la fuerza que siente es nula, ¿sí? Y si la fuerza es nula es porque el campo es nulo. Hay una relación todo el tiempo entre si el campo es lo que transmite la presencia de la fuerza, ¿no? Están relacionadas. Pero netas, si yo miro la de la carga más 20, hay fuerza. Si miro la de menos 5, hay fuerza. El tema es la fuerza neta. ¿Sí? Y habrá que encontrar a qué distancias ocurren esos. El único caso en que está justo en el medio, cuando las dos cargas tienen la misma magnitud y los signos iguales. ¿Está bien? Todas estas cosas nosotros las vamos a ver. Los teóricos no están buenos, las clases teóricas. Estamos rogando que ya no haya más, que podamos hacer todos talleres para que podamos hacer ejercicios en el medio. Pero son cosas que van a tener que seguir pensando y las podemos seguir trabajando. Cuando terminemos la clase,
si tenemos tiempo y si no, después les mando por el foro, les voy a dar un simulador para que puedan hacer esto, como si pudieran jugar con un espacio eléctrico donde van poniendo carga, las van sacando, les van aumentando la magnitud y van probando dónde hay puntos nulos, ¿sí? Y se van ustedes ejercitando, o sea, hacen predicciones y prueben con el simulador si están en lo correcto. Si están en lo correcto, quiere decir que van comprendiendo, ¿está bien? Pero les voy a dar un simulador para que hagan todos estos ensayos. Bueno, acá hay otro ejemplo de punto nulo acá, fíjense, una más 20 y una más 5, el punto nulo está en el medio, pero está más cerca de la más 5, ¿sí? Pues la más 20 necesita que esté más lejos para que el campo generado por las dos tenga la misma intensidad, ¿sí? Bien, entonces, carga en el mundo, positiva, fuente de campo. Lo representamos de esa manera, ya sabemos que es continuo, ya sabemos todo, ¿sí? Pongo en ese punto, bueno, no pongo nada todavía, elijo un punto imaginario y en ese punto tiene que haber campo, porque si hay una carga, todo el espacio está afectado, más o menos intenso, en función de lo lejos que esté, ¿sí? Pero hay campo, ¿está bien? Y el campo en este punto es así. Siempre es un campo saliente porque la carga que lo genera es una carga positiva y por convención dijimos que iba a ser así, ¿está bien? Y tiene un determinado valor. Ahora, yo si en ese punto coloco una carguita de prueba, como en ese punto había campo, aparece una fuerza. ¿Está bien? Hay una fuerza. Una cosa es que no esté en la carga. Y ahí hay campo. No importa que esté la segunda carga. Si está la segunda carga, lo que pasa es que se siente ese campo. ¿Se ve esto? ¿Me siguen? Entonces, si aparece una segunda carga, siente la fuerza. Y esto rememora el ejemplo que vimos al principio del modo de pensar el mundo a la Newton, a la Coulomb. Las ecuaciones de Coulomb son completamente compatibles con la teoría de campos. ¿Sí? Yo puedo aplicar la ley de Coulomb, que asume que en el medio de las dos cargas no hay nada. Son compatibles los dos sistemas. Lo que pasa es que uno dice que en el punto ese, aunque no esté la carga, hay un campo, y que si pongo la carga porque está ese campo aparece la fuerza. En el otro dice tenés que tener las dos cargas para que aparezca la fuerza. Pero después como calculo la fuerza, la magnitud es la misma y el fenómeno es el mismo. ¿Se entiende? Porque el mundo es uno solo. Lo que pasa es que lo interpretamos con una o con otra teoría. En esta no había experimentos hechos desde lo newtoniano, porque no aparecía la otra y no veo la fuerza, entonces no hay nada para que yo lo trabaje. En la concepción de la teoría de campos, ese campo está ahí y se pone en evidencia por la aparición de una fuerza, que va a hacer que esas dos cargas se separen, se repelan. ¿Se ve esto? Pero después el sistema de cálculo sirve cualquiera. Pueden usar las leyes de Newton, las leyes de Coulomb, para hacer estos cálculos. ¿Cuánto vale esta fuerza? Lo mismo que esta, aparecen las dos, ¿sí? Y depende de la magnitud de las dos cargas y de la distancia al cuadrado. ¿Está bien? Bien, ahora, en la lógica de esta teoría, nosotros vamos a decir que la fuerza esta la podemos calcular como decía Coulomb. Pero si no conociéramos la magnitud de esta carga y si conociéramos el campo, el valor de campo en ese punto, vamos a decir que la fuerza en este punto es lo que vale esta carga por el campo que hay en ese punto. Se puede calcular de esa manera. ¿Sí? Otro modo de pensarlo es decir, ¿qué es el campo entonces? Es la fuerza que siente una carga de prueba puesta en un punto del espacio, pero solo una carga de prueba, no la fuerza total. Fuerza por unidad de carga. ¿Sí? Eso es el campo. Si esta carga es más grande, esta fuerza es más grande. ¿Se entiende esto? Es como si yo pusiera en este punto del campo gravitatorio una masa de prueba. ¿Está bien? Y averiguo cuál es la fuerza gravitatoria que siente por unidad de masa. Ese es el valor del campo. Si pongo una masa más grande, siento una fuerza gravitatoria más grande. Más grande todavía, pero el campo vale siempre lo mismo. Es por unidad de masa. Lo mismo para lo eléctrico. Es la fuerza por unidad de carga. Más carga, más fuerza, pero el campo es un valor relativo. Y me permite mapear el espacio sin tener que decir, ¿cuánto vale el campo acá? Si yo tuviera que hacer en fuerzas, decía, ¿cuánta fuerza eléctrica hay acá? Y depende de la carga que pongas. ¿Y cuánta pusiste? Y lo tengo que calcular punto a punto. En cambio, si yo conozco el valor del campo,
automáticamente conozco el valor de las fuerzas porque lo único que necesito saber es cuán grande es la carga. ¿Se ve? Es un valor relativo. Los valores relativos se usan un montón en la física, sobre todo para mapear este tipo de espacios. ¿Sí? Para poder dar valores y mapear los espacios en términos de campo eléctrico con valores generales por unidad de carga. Fíjense entonces, vamos a llamar a campo, al vector campo, al límite, cuando la carga tiende a cero, eso es el concepto de carga de prueba, tiene que tender a ser mínima esa carga, ¿sí? La fuerza eléctrica que siente Q0 cuando Q0 tiende a cero. ¿Sí? ¿Se ve? Eso es un campo. Ese es el valor de campo. Ahora bien, si yo reemplazo fuerza eléctrica por la ley de Coulomb, que sigue valiendo en este sistema conceptual, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era? Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Pero el R cuadrado además teníamos... esto no lo dije antes, lo agrego ahora. Además de R cuadrado teníamos 4pi epsilon 0. No sé si lo vieron al principio en una de las diapos. A ver si... Bueno, no importa. Se los muestro ahora. No. Vamos. Bánquenme. No me odien. Ya llegó. Bueno. Chao. Me fui del teórico. Paren. Colapsé el PowerPoint. Pretendí hacerlo rápido, ténganme paciencia. Ahí vamos. Acá. No. Acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta constante? La constante de proporcionalidad. Bueno, miren. 1 sobre 4pi epsilon 0. Nos está dando idea de lo radial, 4pi. ¿Recuerdan? No sé si vieron algo de ángulos sólidos. Lo pueden googlear. Pero no importa. Es como si yo tomo la tridimensionalidad. Toda la tridimensionalidad a partir de un punto es la esfera que se arma alrededor. De eso me da idea este 4pi. Y epsilon 0 es un valor que puede tomar distintos... es un número que puede tomar distintos valores que conocemos como permitividad eléctrica. Y acá ya claramente estamos metiendo la teoría de campos y no la newtoniana. Recuerden que entre las cargas no había nada. Bueno, no da lo mismo las dos mismas cargas puestas en agua que las dos mismas cargas puestas en vacío. No se comunican igual. Ese medio permite que el campo fluya, entre comillas. Bueno, ese valor lo metemos ahí. Entonces, esta fuerza va a cambiar en función del medio. Eso, cuánta fuerza se genere por Q1 y por Q2, esa diferencia aparece metida acá adentro. Acá está el medio. ¿Sí? Se llama permitividad eléctrica del medio. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, vuelvo para atrás. No, la permitividad eléctrica no la pone Coulomb. Esta es como vendría a ser la ley moderna de Coulomb, la que usamos hoy con todo lo otro que sabemos. Pero él solamente medía fuerzas. Sí. No. Por eso les digo, ojo cuando agarran los libros, porque las ecuaciones aparecen como tuneadas por la historia que les pasó por arriba. No son las ecuaciones que encuentran en los trabajos originales, ¿sí? de los que hicieron las investigaciones. ¿Ya llegó? Bueno, entonces. Acá, ¿está bien? Entonces lo que estamos diciendo es metí la ley de Coulomb acá adentro. ¿Sí? Que era Q1, ¿se acuerdan? En este caso es esta Q por Q0. Acá arriba. ¿Está bien? Como Q0 también está abajo, la puedo simplificar. ¿Sí? ¿Lo siguen? Si yo meto la ley de Coulomb acá adentro, me queda solo esta Q, porque Q0 está arriba y abajo. Acá, ¿lo ven? Porque es fuerza dividido Q0. Se me simplifica Q0 y queda esa expresión que dice que el campo ya no depende de Q0 de la carga de prueba, depende de la carga que lo genera. Y se debilita con el radio al cuadrado. El campo. Después que pongo una carga extra, hace que aparezcan las fuerzas. La fuerza sí depende del par de cargas. ¿Está bien? Si las dos generan campo. Cuando tengo una carguita de prueba, por eso puedo decir que el campo es la fuerza por unidad de carga. ¿Sí? Más grande sea la segunda carga, más grandes van a ser las fuerzas en magnitud. Después, si son iguales, del mismo signo, serán o distintas, serán atractivas o repulsivas. ¿Sí? Eso es aparte. Pero entonces, el campo es esto. Se puede cuantificar de esta manera. Es radial, si la carga es puntual, 4pi, ¿sí? Apunta para todos lados. Se debilita con el medio, depende del medio en el que lo esté evaluando, y cae con R cuadrado. Y depende de Q, de la carga que lo genere. Eso es lo que dice esta ecuación. ¿Está bien? Entonces,
Un campo, en general, en un punto del espacio, va a depender de la sumatoria de los campos debidos a cada una de las cargas QI que estén en esa zona. ¿Está bien? Que estén afectando. Cada uno con su distancia, etc. ¿Se ve esto hasta acá? Entonces, miren esto. ¿Qué es eso? Esto de acá arriba, ¿qué es? La vimos, la fuerza gravitatoria. ¿Se acuerdan que tenía la misma pinta que la ley de Coulomb? Bueno, ahora, en ese momento, Coulomb usó la lógica de pensamiento de la teoría newtoniana. Bueno, vamos a usar la lógica de pensamiento de la teoría de campos para pensar los fenómenos gravitatorios. Entonces, si esta era la ecuación, también podemos definir campo gravitatorio como la fuerza que siente, la fuerza en un punto por unidad de masa, cuando esa masa tiende a cero, cuando tiende a ser muy pequeñita. Tengo una masa de prueba. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y ese campo gravitatorio es lo que nosotros conocemos. Miren esto. ¿Qué es esto? Fuerza igual a masa por aceleración. Un caso particular, que es en el campo gravitatorio, el peso. Vuelvo para atrás. Miren esta. De este sistema de ecuaciones y de esta lógica de pensar salía que la fuerza eléctrica, ¿sí?, en un punto depende de lo que vale el campo en ese punto y de la carga de prueba con la que testeo. Bueno, lo mismo. ¿Sí? Se ve que el sistema gravitatorio se puede pensar de la misma manera que el eléctrico. La única diferencia es que en un caso hay atracción sola y en el otro hay atracción y repulsión. Pero podemos pensar a G como el campo gravitatorio. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Lo que ella me pregunta es si el campo es constante y cambia la fuerza, lo que cambia la fuerza. A ver, debido a una carga que genera el campo, sí. El campo en cada punto vale lo que tiene que valer. ¿De qué depende? De la carga que lo generó y de la distancia en la que evalúes. No quiere decir que es constante si te vas alejando. Ojo, si te vas alejando, la intensidad de campo decae. Ahora, en un punto determinado vale lo que vale. Si en ese punto pones una carga, la fuerza que aparece depende del campo que había ahí. Si esa carga es de prueba, la carga de prueba no genera campo, pero si la carga es más grande, genera campo. Entonces ya el campo que hay en el punto no es el campo que había antes, es otro distinto. Pero sí, en un punto del espacio, el valor de campo depende de la carga que lo genera. ¿Sí? La fuerza depende del par de cargas. O de dicho de otro modo, en un punto del espacio, la fuerza eléctrica depende del valor de campo que haya ahí y de la carga que puse. Lo que pasa es que si la carga no es una carga de prueba, empiezan a aparecer distorsiones del campo. ¿Sí? Bien. Nosotros dijimos que las cargas podían moverse o que podían estar fijas. Nosotros no vamos a trabajar con cargas móviles, que sería todo un sistema de conductores, cuando las cargas se pueden mover. Sí, aparece una corriente eléctrica, aparecen un montón de fenómenos asociados a eso que hoy no vamos a ver. Pero sí nos vamos a dedicar a estudiar los dieléctricos, un ratito nada más, que son aquellos materiales que no son conductores, por oposición, que tienen cargas pero que están fijas. ¿Sí? Eso lo dejamos por ahora. Entonces, quédense en la cabeza que vamos a estudiar dieléctricos. Miren esto. Esto es un dipolo, ¿está bien? Ya lo presentamos. Este sistema de cargas donde tienen la misma magnitud, pero valores separados, uno positivo, otro negativo, a una distancia que no puede... Si estuvieran libres, se juntan, ¿están de acuerdo? Una positiva y una negativa, pero no pueden estar libres. Hay muchas moléculas que conforman dipolos, muchas estructuras en el mundo que conforman dipolos. Y ese es el campo. Fíjense, ¿dónde es más intenso el campo? A partir de todo lo que ya saben de lectura de estos esquemas. ¿Cómo? Entre las dos cargas, ¿no? Miren la densidad de líneas de carga acá respecto de acá o de acá. Es muy intenso acá. Es muy intenso el campo. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo una carga de prueba acá en el medio? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Siente fuerza? Sí, siente fuerza. ¿Hacia dónde se apuntaría esa fuerza? ¿Es repulsiva o atractiva? Depende. Es repulsiva y atractiva, lo que pasa es que las dos apuntan para el mismo lugar. ¿Sí o no? La carga positiva la repele y la carga negativa la atrae, pero se refuerza ese fenómeno. ¿Se ve esto? ¿Sí? Bien, es muy intenso el campo ahí. Imagínense que tengo un medio con un montón de dipolos, orientados al azar. ¿Sí? Tiene una parte positiva y otra parte negativa, ¿está bien?
Están ahí. Y aparece, lo pongo, ese material, que está formado por un montón de dipolitos, lo tiro adentro de un campo eléctrico, externo. Ahora sí nos interesa el infinito. ¿Dónde está la fuente? No sé. Lo único que sé es que todo este espacio está atravesado por un campo que ahora sí es todo igual, no tiene la forma radial. Es así. Todo es así, parejo. Apunta para allá, sé que la fuente debe estar por allá, pero es todo parejo. Vale lo mismo en todos lados. ¿Sí? ¿Cómo lo generamos? Después vemos. Pero asuman que hay un campo eléctrico como si fuera el gravitatorio cerquito de la Tierra, ¿sí? No lejos, no radial, todo parejito, ¿sí? ¿Qué le pasa a ese material? ¿Qué? ¿Qué quiere decir que se orienta? ¿Todos están de acuerdo? ¿Quién se orienta? ¿El dieléctrico? ¿Gira todo ese bloque? Los dipolos que conforman el dieléctrico se orientan. ¿Qué quiere decir que se orienten? ¿Cómo se van a orientar? Las partes positivas, ¿qué hacen? ¿Hacia? ¿Y cuál es el lado negativo? ¿Para allá? ¿Para allá es el lado negativo? ¿Dicen o no están de acuerdo? ¿Cómo lo saben? Ella pregunta, ¿y cómo sé? ¿Qué sé del campo? ¿Qué me dice el campo? Allá me grita, porque hay un sumidero. ¿Dónde hay un sumidero? O hay un sumidero de este lado o hay una fuente de este, no nos importa, pero el campo apunta hacia allá. ¿Sí? ¿Qué dicen de esta orientación? Si tiro una carga de prueba positiva acá, ¿están de acuerdo que sale para allá? ¿Repelida por lo que fuera la fuente de campo? ¿O atraída por lo que fuera el sumidero? Bueno, la cuestión es que valen lo mismo los pedacitos positivos y negativos de ese dipolo. ¿Está bien? Se queda quieto en el lugar, pero se orienta. ¿Sí? Entonces, pasa eso en un dieléctrico que es sometido a un campo eléctrico externo. No estamos pensando en el campo eléctrico que genera cada dipolo, que claramente lo genera. En principio, ahora estamos mirando el campo externo y qué le pasa a esos dipolitos. ¿Sí? ¿Está bien? Se orientan cada uno de esos dipolos. Ahora bien, ahora sí no hice nada, ¿eh? Esperen, me saltó otra vez el PowerPoint. No sé por qué. Acá estamos, ¿no? Casi. Sí. Me dio un error. Sí. Ella me dice, yo parezco una medio lerda, pero tengo que traducir todo porque no se escuchan las preguntas de ustedes después en el video, por eso repito. Y digo, ella dice, como si ustedes no lo habían escuchado, que no entiende por qué se orientan así. ¿Qué es lo que no entendés? Imagínate, olvídate de todo el dipolo. Esta es una línea de campo. ¿Sí? Las líneas de campo salen de las fuentes de campo. Las fuentes de campo son las cargas positivas. ¿Sí? Si tirás una carga positiva acá y la carga positiva que fuente está de aquel lado, ¿qué le pasa? ¿Se repele o se atrae? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos lo siguen esto? Bien. Entonces, ahí tenemos representado el campo externo. ¿Está bien esto? Constante, todo igual, parejo. ¿Sí? Vale siempre lo mismo en todos los puntos, tiene líneas de fuerza que son todas paralelas. Y metí un dipolo ahí adentro. Un dipolo es esto, un arreglo de dos cargas que menos Q más Q, que vale lo mismo la Q, pero una es positiva y otra es negativa, y separados por una distancia. ¿Cómo caracterizo a los dipolos? Yo tengo que hablar tanto de cuánto vale Q, ¿sí? Vale el par de Q, tiene un valor, y también tengo que decir cuántas separadas están, porque eso es característico del dipolo. No es lo mismo un dipolo que tiene determinada Q a 1 metro que los tiene a 3 micrones. ¿Sí? Entonces tengo que dar cuenta de esas dos cosas que son las relevantes para lo eléctrico del dipolo. Ese paquete de información, cuánto vale Q y cuánto vale D, está puesta en este nombre, que es el momento dipolar. Momento dipolar ya lo vieron, ¿o no? En alguna materia. ¿Sí o no? Sí, vieron, ¿no? Bueno, estaban hablando de esto. En el momento dipolar, como en un solo, hola, ¿qué tal? Yo soy Karina Lieva, dicen las dos cosas. ¿Cuánto vale Q y cuánto vale la distancia? ¿Sí? Es este valor, es un valor vectorial que da idea tanto de cuánto vale Q como de la separación de las cargas. Y apunta, ahora vamos a ver acá lo tienen, siempre de la negativa a la positiva. Convenciones. ¿Sí?
Los momentos dipolares se manejan así. Entonces, cada dipolo tiene una etiqueta que es un nombre y apellido, que es el momento dipolar. ¿Está bien? Este dipolo puesto en este campo, fíjense todo lo que representamos acá. Esta parte del dipolo siente esta fuerza eléctrica, ¿están de acuerdo? Para allá. ¿Qué cuánto vale? Lo que valga Q por lo que vale el campo, como todas las fuerzas eléctricas, pero apunta para allá. Esta parte del dipolo, el valor, la magnitud de esta fuerza, ¿es la misma que la de esta? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta fuerza positiva vale lo mismo que esta negativa. Porque la carga es la misma, porque es un dipolo, y porque el campo es el mismo, porque es un campo externo constante. ¿Sí? Si el campo no fuera constante, no necesariamente, pero en esta situación valen lo mismo. ¿Está bien? Ahora bien, fíjense lo que pasó a este dipolo. Hay una fuerza que lo tira para allá de un lado y otra que lo tira para allá del otro. ¿Qué pasa ahí? ¿Solo está tironeado así o algo más? No, las fuerzas no van a ser lo suficiente como para romper esa unión, ¿sí? Que podría ser una unión intermolecular, es mucho más fuerte. La fuerza que los mantiene unidos es más grande, no se separa. Pero aparece lo que se llama torque. Se orienta. ¿Se entiende? Es lo que le hacen como... Tienen la canilla, esas viejas, no las modernas, ¿vieron? Las canillas viejas que tienen como dos partecitas y la agarran así y hacen así y esto gira. Aplican la misma fuerza, pero en lugar, si la misma fuerza está aplicada en un punto, yo estoy parada y me tiran con la misma fuerza para los dos lados, yo no giro. Solo me tiran, ¿está bien? Para los dos lados igual. Ahora, si hay un giro, si la aplicación de las fuerzas no es en el centro, sino en los dos extremos, y la fuerza es lo mismo, pero no está aplicada en el mismo punto, el sistema hace esto y gira. Es como un sacacorcho. ¿Se entiende esto? Eso se llama torque. Esa torsión que aparece. Las fuerzas tienen que ser iguales, pero apuntando a distintos sentidos, pero además estar aplicadas en puntos diferentes, a una distancia. Entonces eso es lo que aparece por este campo eléctrico externo en un dipolo de este tipo. Y se puede representar de esta manera. Los torques en general están representados por un producto vectorial. Los productos vectoriales dan cuenta de algo que le pasa a dos magnitudes vectoriales, como la distancia en este caso y una fuerza. Si eso que le pasa es máximo, cuando los dos vectores son perpendiculares. Entonces, si la distancia esta y las fuerzas son perpendiculares, el torque es máximo, y eso está bien representado por un producto vectorial. Matemáticamente nos sirve la matemática del producto vectorial. Fíjense que acá el producto vectorial siempre lo puedo escribir trigonométricamente, porque yo puedo describir entre los vectores un ángulo, ¿lo ven? Entre el vector distancia y el vector fuerza describo un ángulo, ¿sí? Y los productos vectoriales se pueden representar trigonométricamente de esta manera, multiplicando la magnitud distancia, la magnitud fuerza y el seno del ángulo involucrado. ¿Sí? Entonces, esto es el torque. Ahora, fíjense, esta es la distancia. Si a esta fuerza, que es una fuerza eléctrica, la reemplazo por lo que sabemos que hay como constitutivo de la fuerza eléctrica, que es Q por E, ¿está bien? Que es como una identidad, nos queda esta expresión, ¿la siguen hasta acá? Y miren acá, yo puedo ahora juntar D por Q, y eso es el momento dipolar. Entonces, otro modo de escribir el torque que siente acá un dipolo en un campo eléctrico externo, haciendo el producto vectorial del momento dipolar y el campo en el que fue tirado ese dipolo. ¿Se entiende? Siempre responde a la estructura general de un torque, pero en este caso particular lo puedo representar así. ¿Está bien? Pero digo, para que no se aprendan estas ecuaciones de memoria, que muchas veces aparecen así como resueltas en los libros, el producto vectorial de momento dipolar por campo. ¿Por qué? Porque la estructura es la de un torque. Si conocemos cuáles son las fuerzas involucradas, reagrupamos, sabemos que es un dipolo, se puede resolver. ¿Está bien? Por ahí hace falta que le hagan unas pasaditas. ¿Qué? ¿Por qué no aparece el seno? ¿Acá? Porque ya volví, me fui de la trigonometría y me metí de vuelta en los vectores. ¿Sí? Es lo mismo, ¿es esto o esto? ¿En un sistema de análisis o en el otro? ¿Sí? Entonces, hay dieléctricos que son polares, ¿ok?
que les pasa esto. Pero hay dieléctricos que son no polares. No hay dipolos en ausencia de campo eléctrico externo. Pero el dipolo aparece, y aparece ya orientado cuando hay campo eléctrico externo. ¿Sí? Son distintos tipos de materiales. Siempre son dieléctricos porque sus cargas no están en movimiento. ¿Sí? No son conductores. Pero en este caso particular la carga solo aparece en presencia de un campo. Se polariza el material. ¿Sí? Solo si lo someto a un campo. Ya van a ver de estos materiales durante toda la carrera. Ahora bien, sea cual sea el caso del dieléctrico, que tenga los dipolos preformados o que los dipolos se constituyan porque se polariza lo que hay ahí adentro en presencia de un campo externo, miren, cada uno de estos dipolos en sí tiene un campo. ¿Sí o no? El campo total de ese dieléctrico apunta para allá, ¿lo ven? Las fuentes de campo están de acá. Los sumideros de campo están de allá. ¿Sí? ¿Lo ven este campo que aparece acá en negro? Este es el campo de ese dieléctrico. Este campo lo puedo explicar una vez que metí al dieléctrico en un campo externo, que hice que todos sus dipolos se orienten. Todos esos dipolos orientados generan un campo. Más chiquito que el externo, pero hay un campo. ¿Cuál será la consecuencia para este campo externo? Es más chico. El campo neto de meter en un campo externo un dieléctrico es un efecto de reducción del campo total. Porque son opuestos. Claro, son opuestos. ¿Sí? Ahora van a ver dónde aparecen estos fenómenos. ¿Sí? Entonces, vamos a introducir un concepto nuevo para llegar hasta el final como de esta historia. Empezamos con Newton. ¿Está bien? Vamos a llegar hasta el final. La idea de flujo eléctrico. Esta idea, de nuevo, es una idea útil. No hay flujo eléctrico en esto que vamos a hablar. El campo no fluye. El campo es estático. Pero usamos la idea de flujo, como si el campo pasara. Pero es solo como una analogía, ¿sí? Una metáfora. ¿Está bien? Miren, esto es un campo. En el mundo está dibujadas estas líneas de campo. ¿Las ven? Las naranjas. Hay campo, no fluye, está ahí. Si yo recorto imaginariamente un pedazo de área, ¿sí? Imagínense que puse una carga, síganme toda esta imaginación, pongo una carga eléctrica, todo el espacio se afectó, hay campo eléctrico, ¿está bien? Ahora, en este pedazo, parezco un mimo, en este pedazo recorto imaginariamente un pedazo de área. Hay líneas de campo imaginarias también que lo atraviesan, a eso lo llamo flujo, a ese campo que atraviesa ese pedazo de área, pero el campo no lo atraviesa porque no se está moviendo. ¿Se entiende todo esto? Vamos de nuevo. A eso lo llamo flujo. ¿A cuánto campo pasa por un área determinada? Pero ni el campo pasa porque el campo está y ese área es imaginaria. Pero me da idea de algunas, pero es una herramienta útil para todo lo que sigue. ¿Está bien? Y hago una analogía con los fluidos, con los flujos. Vamos a definir flujo. Acá hay dos vectores, de nuevo, el vector campo y el vector área. Esto también es algo raro, son estrategias que se hacen desde la física y la matemática para representar a las cosas. Las áreas son pedazos de planos, pero le asignamos un vector. Siempre el vector área que corresponde a una superficie es así, como saliendo. Si esta es la superficie, el vector área es así. Y ese vector área habla de la superficie, ¿está bien? ¿Sí? Son herramientas para hacer cálculos. Entonces, un flujo, lo representamos con esta letra de campo, es igual al producto ahora escalar de esos dos vectores, campo y área. Pero el escalar, no el vectorial. ¿Se acuerdan que yo les dije los productos escalares son buenos para decir cosas de los vectores que son máximas cuando son perpendiculares? Bueno, los productos escalares son buenos para hablar de propiedades de cosas que pasan con dos vectores que son máximas cuando los vectores son paralelos. Lo contrario. Entonces, fíjense que si el vector área y el vector campo son paralelos, el flujo es máximo. Entonces me viene bien un producto escalar para hablar de eso. ¿Está bien? Imagínense, siempre hago la misma analogía y siempre me faltan todos los elementos, un campo pasando para allá, ¿sí? Y que yo vengo con un área imaginaria así. ¿Sí? Le interpongo. Es como si hubiera viento y tengo una ventana abierta y pasa el viento. ¿Sí? Si la ventana está puesta de modo tal que el viento pase así, si este es el área de la ventana, ¿se lo imaginan todo esto que estoy haciendo? Una ventana que la puse así medio de coté. El vector área de la ventana apunta para allá. El viento va así, ¿sí? Vector máximo. Ahora, si yo la ventana, el viento va así, y la ventana la pongo acá,
No pasa, ¿está bien? No hay flujo de viento por la ventana, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Porque el viento va para allá y yo la ventana la abrí para abajo. Bueno, en ese caso los vectores son perpendiculares, porque si la superficie es esta, el vector apunta para abajo, el vector área, y el vector viento apunta para allá. Acá está mejor representado todo esto ridiculez que estoy haciendo. Acá están paralelos, el flujo es máximo. En este caso es intermedio, el flujo es intermedio. ¿Está bien? Si los vectores fueran perpendiculares, no hay flujo. Entonces, exactamente, coseno del ángulo vale 1. ¿Sí? En este caso, tengo en cuenta el ángulo. Y voy de un extremo hasta el otro. ¿Está bien? En este caso vale 1. El coseno del ángulo. ¿Sí? Bien. ¿Está bien? Flujo, ¿se entendió esto? Todo imaginario. Ahora, peor. Esa superficie ya no es ese cuadrado, es una bolsa imaginaria. Es una superficie cerrada. ¿Está bien? Agarro una superficie cerrada y envuelvo el espacio, que está afectado por un campo eléctrico, está todo electrizado. Entonces, esta superficie cerrada la puedo recortar imaginariamente en pequeños delta áreas. ¿Está bien? ¿Sí? Y habrá, bánquense toda esta imaginación, porque son útiles para llegar a algunas consecuencias. ¿Me miran como toda la gente que dice esto está loca? No, son estrategias. Delta área porque agarré un pedacito de área de todo el área total. ¿Sí? Un diferencial área, muy chiquitito. Yo puedo construir, deconstruir todo un área en deltas, en deltas áreas. No sé qué le pasa hoy a esto. Parece que tengo muchas cosas abiertas, ahí va bien, ¿no? En deltas áreas. La integral de todos los deltas áreas es el área total, la superficie total. ¿Sí? Esa es la idea de derivar o integrar. ¿Sí? Entonces, habrá un campo que sea el campo que tenga que ser. El campo está ahí. Imagínense que este es el campo. Esto representa bien el campo. Y este es el área. El flujo que pasa por este arita, el delta flujo, porque hay flujo por toda la superficie, ¿está bien? Pero por eso hablo de un delta flujo. Respeto la definición de flujo que yo puse. Es E por delta área. ¿Está bien? No, nada nuevo. Eso es lo que vale el flujo ahí. ¿Está bien? Lo puedo escribir así. Saco los vectores de acá y lo transformo trigonométrico. La magnitud del campo, la magnitud del área y el coseno del ángulo. ¿Está bien hasta acá? Y también puedo decir que el flujo total es, como decía recién, el límite cuando los delta área son muy pequeñitos de la integral de todos esos. Es sumar todas esas situaciones. ¿Está bien? Eso se llama, de esta manera, esta integral de superficie cerrada y se dibuja con este circulito. Entonces, cada vez que vean ese circulito en la integral, es que estamos integrando una superficie cerrada, no abierta. Tiene algunas particularidades. ¿Está bien? Entonces, vamos a este caso. Hay una carga puntual en el mundo. Ya la recontra conocemos. Ya conocemos cómo es el campo que depende, que sale de ahí, hay fuente, radial, todo eso. Imaginariamente la envolvemos con una superficie esférica en este caso, porque es una estrategia para que todo sea fácil. Después funciona con cualquier superficie. Esférica, ¿está bien? ¿Se ve plano, pero imagínenselo tridimensional. ¿Están de acuerdo que esto es el flujo? Ya habíamos quedado en esto, en forma integral. Bien. ¿Y están de acuerdo que como elegí una esfera imaginaria y la carga es puntual, que también la elegí estratégicamente, el vector área es paralelo al vector campo? ¿Sí o no? Los dos son esferas. Los vectores son siempre paralelos. El campo es radial, esta es una carga puntual, el campo es radial. Y la bolsa con lo que lo envuelvo es perfectamente esférica. El vector área siempre es paralelo al vector campo, por la configuración de esas dos esferas una dentro de la otra. A comparación del anterior era una forma rara la superficie. Y no sé de dónde viene el campo ese. Puede venir de ningún... Esto es el caso más simple. Una carga puntual que genera un campo radial que lo envuelvo con una superficie imaginaria esférica. En cualquier punto de esa superficie, los vectores son paralelos. Entonces puedo escribir E por A, coseno del ángulo es 1, ¿está bien? La magnitud del campo por la magnitud de área, en cualquier, nos da el flujo, ¿sí? ¿Cuánto vale el campo de una carga de ese tipo? Ya lo sabíamos, lo hicimos antes. ¿Se acuerdan que podíamos reemplazar la ley de Coulomb? Vale esto, ¿se acuerdan? Bueno, lo meto ahí adentro. Y el área, como es una esfera, es 4pi radio cuadrado. Haciendo un poco de matemática acá adentro, nos queda que el flujo eléctrico, a través de una superficie cerrada,
solo depende de la carga encerrada. No. Con este caso te lo puedo demostrar matemáticamente, pero vale para cualquier superficie, para cualquier carga, para lo que sea. Y es muy fácil. Imagínense que tienen, vamos a hacer una analogía con un campo lumínico. ¿Está bien? Tengo una lamparita, acá, la prendo. Larga luz, generó un campo lumínico. Vengo con una bolsa y cierro. Atrapo toda la luz que sale de esa lamparita, ¿tiene que pasar por la bolsa, sí o sí? No, conceptualmente no hace falta hacer ninguna matemática, es intuitivo. ¿Está bien? El flujo que pase por ese área que puse depende de la intensidad de luz que estaba generando la lamparita. Solamente depende de la carga encerrada. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, no importa la forma, depende de la cantidad de carga encerrada. Porque la superficie es cerrada. ¿Está bien? Y también depende, bueno, del medio, de epsilon 0. Cuánto logra atravesar por la permitividad del medio. Pero depende de la carga encerrada. No importa cuál sea la superficie. Si la superficie, esta imaginaria, es más grande, ¿el flujo es más grande? Tengo esta carga y la encerré con esta superficie, ¿está bien? Ahora pongo una bolsa más grande, imaginaria. ¿El flujo es más grande? El flujo es el mismo. El flujo por unidad de área, ¿está bien? Lo tendré que analizar cada vez. El campo se atenúa con la distancia, pero el flujo total por el área encerrada no depende del tamaño de la superficie esta. Esto lo puedo escribir así. Eso se llama ley de Gauss. Es una de las leyes de Maxwell, que dice que el flujo eléctrico es la integral de superficie cerrada, considerando el producto escalar entre el vector campo y el vector área, y depende de la carga encerrada y de epsilon 0. Esta ley se puede derivar de la ley de Coulomb, no lo vamos a hacer, y nos permite sacarnos de encima el problema de la ley de Coulomb, que solo servía para un par de cargas. ¿Sí? Si yo quería conocer cuánto valía el campo en un punto, necesitaba andar haciendo las sumatoritas de campos de a pares de cargas, ¿se acuerdan? ¿Que les dije? Bueno, con estas leyes me saco ese problema de encima y trabajo con flujos y con áreas y con cargas totales, ¿está bien? Pero vamos a ver para qué nos sirve. Imagínense este sistema de carga, ya no es una carga puntual, es como una esfera hueca, ¿sí? Tiene carga solo en el casquete de la esfera, adentro no hay nada, está vacía, la carga está toda puesta acá, ¿está bien? Toda así. Simétricamente distribuida, la densidad de carga es pareja. La carga por unidad de área, acá, sigma, la densidad de carga es siempre la misma. En este pedacito, por centímetro cuadrado, es siempre la misma cantidad de carga. Está pareja cargada, ¿está bien? Este es el campo que genera, porque está pareja. ¿Sí? Después podemos ver qué pasa adentro, pero esa es la pregunta. ¿Qué pasa adentro? Tendríamos que hacer todas las sumatorias de tomar este punto de carga con este punto de carga, hacer el campo y hacer todos los cálculos si usáramos la ley de Coulomb. Ahora vamos a analizarlo con la ley de Gauss. ¿Se entiende el sistema? Bien. Estratégicamente vamos a elegir una superficie gaussiana, útil, esférica, imaginaria, adentro del sistema de cargas. ¿Está bien? Meto una superficie ahí adentro, imaginaria. Vamos a analizar el flujo. Voy a usar las dos, una adentro y otra por afuera, ¿está bien? Vamos a ver en este caso, ¿cuánto vale el flujo eléctrico? Vale esto, ¿está bien? Esto dice la ley de Gauss, ¿están de acuerdo? Siempre lo mismo, vayan siguiendo. Esfera con esfera, los vectores son paralelos, el coseno del ángulo vale 1, E por A, ¿están de acuerdo? El área es 4pi radio cuadrado. Bien. Por un lado. Por el otro lado, ¿qué nos decía la ley de Gauss? Que el flujo eléctrico para una carga encerrada, siempre, para una superficie cerrada, siempre depende de la carga encerrada, nada más. Y de epsilon 0. ¿Cuánto vale la carga encerrada? 0, no hay carga encerrada, ¿está bien? Juntemos estas dos. Esto es flujo y esto es flujo, son la misma cosa. ¿Sí? El flujo, en este caso, vale 0, ¿están de acuerdo? Porque la carga encerrada es 0. Si pongo acá carga encerrada 0, este flujo vale 0. Ahora, acá entonces vale 0. ¿Cuánto vale el campo adentro? 0. ¿Se entienden? Es una estrategia mucho más rápida para calcular campos, habiendo aceptado todo nuestro sistema conceptual. El campo adentro es 0. No, es 0 porque el mundo es así. Las leyes describen cómo es el mundo.
La ley de Gauss me permite hacer un cálculo en forma rápida porque el campo es cero. El campo es cero porque esta es la forma del sistema de cargas, tiene toda la carga distribuida y todos los parcitos de campos que se puedan armar por cada uno de esos unidades de campo se terminan anulando adentro. Demostrar eso con la vectorialidad de Coulomb es muy arduo. Hay que ir armándolo. Pero como yo acepté la ley de Gauss porque vengo armando todo en mi sistema y sabemos que es válida por todo lo anterior, rápidamente puedo decir que es cero con este sistema. ¿Sí? Pero es cero porque así funciona la electrostática, no porque lo dice la ley. ¿Está bien? La ley describe lo que pasa en el mundo. Ahora bien, ¿pongo la superficie por afuera? Todo lo mismo, ¿no? Ya sabemos que flujo es esto, que como son superficies estratégicamente pensadas, pues yo podría elegir otra superficie y esto tiene que funcionar igual. Pero voy a tener que medir ángulos. ¿Está bien? Las superficies gaussianas se eligen de una manera que a uno le convenga, no vamos a elegir la peor. E por A, ¿está bien? Todo igual, porque es todo esférico. ¿Están de acuerdo? La ley de Gauss dice que es la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Y la carga encerrada cuánto vale? Q, la carga total del sistema. Bien, entonces el flujo es Q por E, ¿está bien? Carga encerrada sobre epsilon 0. Ahora, Q por E es igual a esto. ¿Lo ven? ¿Sí? Lo reemplazo acá, esto, Q por E, es flujo, y esto es flujo. Entonces el campo, si solo despejo, vale Q sobre 4pi radio cuadrado de epsilon 0. ¿Qué quiere decir esto? Primero tiene toda la pinta de, ¿se acuerdan que el campo así era cuando tenía una carga puntual? Y esto no es una carga puntual, es un casquete de esfera. Luce igual. Depende de toda la carga, cae con R cuadrado, es radial, 4pi, ¿sí? Y depende del medio. Y miren, entonces, parece el sistema de cargas, S. ¿Puedo conocer cómo es el campo todo alrededor sin tener que hacer todo el principio de superposición? Sí, apliqué solo dos superficies imaginarias gaussianas. Y tengo ya todo el sistema descripto. En un par de ejes voy a graficar cuánto vale el campo y la distancia. ¿Está bien? Desde el centro. En el centro vale 0, me decía. ¿Se acuerdan que decía eso? Con una superficie que elegí de radio fijo, pero yo lo podría ir agrandando hasta llegar hasta el borde. 0, 0, 0, 0. Hasta el radio. Ahí pasa a ser máximo, cuando estoy parado en el casquete. Y cae con el radio al cuadrado, hacia el infinito. Tengo la descripción de todo el espacio alrededor de ese sistema de carga. ¿Se ve? Usando la ley de Gauss nada más. ¿Sí? Vamos a analizar otro, un poquito más complejo. No, si vas y lo medís, da esto. El análisis lo hicimos teórico. Pero si vas y medís con tu carguita de prueba, si te metes adentro del casquete de esfera y te vas moviendo y haces, te da eso. Así es el campo eléctrico. Sí. Lo que hicimos con la imaginación es el ejercicio a partir de las leyes que son empíricas, de construir un sistema de leyes que nos sirvan, de una matemática que nos sirvan para sacar predicciones. Después hay que ir y probarlo. Y el mundo funciona así, estas son bastante viejas, esto está súper probado, no estamos haciendo investigación de frontera con esto. ¿Sí? Entonces, este se los dejo para que lo piensen ustedes, el de un cable lineal. Vamos a pensar este. En los 15 minutos que nos quedan vamos a hacer rapidísimo. Tenemos una placa. ¿Sí? Una gran placa de cargas. Todas positivas. Este es el campo, ¿está bien? Miren, esto es una fuente de un campo bastante parejo. Es bien grande, tiene que ser bien grande, si no en los bordes aparecen curvaturas. Por eso es el campo que sale de una placa toda positiva. Elijo una superficie gaussiana que me convenga. Este cilindro me conviene. ¿Por qué? Porque lo puedo dividir en 3 superficies, 2 tapas y todo el cuerpo. Las tapas las pongo paralelas a mi plancha. ¿Sí? Y este lo pongo de manera tal que el vector área me quede siempre perpendicular. Si el vector área este es perpendicular, y este es el campo, ¿no? Que habíamos dicho. ¿Cuánto es el flujo a través de el tambor? Flujo eléctrico, 0. ¿Por las tapas hay flujo? Sí. ¿Está bien? ¿Hay coseno de ángulo? ¿Cuánto vale? 1. El sistema es genial. ¿Está bien? Tengo 2 tapas, un tambor, me sirve. Entonces lo único que hago es, el flujo que tenía antes lo divido en 3 flujitos. ¿Está bien? Y a cada uno es E1 por A1, E2 por A2 y 0. ¿Está bien? Que es lo que analizamos recién. Además, como el campo para arriba y para abajo es el mismo, E1 y E2, perdón, el área es la misma, ¿está bien? Y E1 y E2 los conozco. Y puedo hacer esto, 2E por A. Eso es el flujo, a través de ese cilindro. ¿Están de acuerdo? Bien. 2E por A. ¿A qué es igual el flujo? A la carga encerrada sobre epsilon 0. Siempre.
Bueno, ¿cuánto vale el campo? Sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Qué es sigma? La densidad de carga. ¿Sí? La carga por unidad de área. Fíjense, entonces, bueno, esto va a venir de reemplazarlos, pero si ustedes hacen ese análisis, van a ver que en una placa de estas, a cualquier distancia de la placa, el campo vale siempre lo mismo. Esas placas generan campos constantes. ¿Me alejo y disminuye con la distancia? No. La caída con R cuadrado era para las cargas puntuales, los casquetes de esferas, pero en estas planchas vale siempre lo mismo. ¿Está bien? Tiene que ser muy grande la plancha. ¿Sí? Pero lo puedo calcular, ¿se entiende? Y arriba vale la densidad de carga sobre 2 epsilon 0 y abajo también. Sigma sobre 2 epsilon 0. Arriba y abajo el campo. ¿Está bien? Que es lo que habíamos representado acá intuitivamente. Ahora bien, no, yo uso lo que sé del flujo para calcular cómo es el campo en cualquier punto. Yo uso como estrategia el análisis de flujo para decir cómo es el campo en cualquier punto del espacio. Sigma es la densidad de carga, acá, perdón. La carga encerrada es la densidad de carga por el área, que es toda pareja. Sí, que es cantidad de área por cada metrito cuadrado de la placa. Porque es pareja, entonces en lugar de usar carga, usamos densidad de carga. Igual la clase que viene lo retomamos. Quiero llegar hoy hasta el final de esta historia nada más. Pero ahora en lugar de tener una placa toda positiva, tengo una negativa y una positiva. Y las pongo así tipo en sándwich, separadas a una distancia. A ver, este es el campo que sale de esta, ¿están de acuerdo? Acá la estoy mirando de costado, no es un cable, sí es una plancha. Y este es el que... ¿Están de acuerdo que este es el campo para una negativa entrante y la positiva saliente? Como la cantidad de carga que tiene una y la otra es igual, las intensidades son iguales, ¿está bien? Y nosotros calculamos por Gauss cuánto vale este campo y cuánto vale este. En los dos no decae con la distancia porque el análisis es el mismo, aunque sea una positiva y otra negativa. Ahora bien, si nosotros ponemos una placa arriba a la otra, esta es la lámina negativa y esta es la positiva, ¿está bien? Esta es la negativa. Miren esta, ¿está bien? El campo debido a esta es entrante, están de... Bueno, siempre hago lo mismo, todos los años. Vamos a mirar la positiva. Olvídense que está la negativa, ¿está bien? El campo de esta es saliente... E1 está bien, E1 está bien. Si me pongo más lejos, ¿siempre vale lo mismo? No importa cuán lejos esté, vale siempre lo mismo, ¿está bien? Ahora miro el campo de la otra. Puedo hacer lo mismo, entrante, entrante, entrante. ¿Qué pasa acá? Valen lo mismo y son opuestos. ¿Cómo es el campo por fuera de un par de placas paralelas? 0. ¿Y en el medio? Se intensifica. En medio, un par de placas paralelas, puedo demostrar por la ley de Gauss que generan este tipo de campo. Y que afuera no hay campo. ¿Sí? Las placas paralelas son muy importantes en todos los sistemas que vayamos a ver. Y muy rápido, sin analizarlo ahora, lo analizamos después. ¿Qué se imaginan que pasa si en el medio de las placas paralelas le meto un dieléctrico? Porque dense cuenta que este sistema de placas paralelas generan ese campo constante que antes no sabíamos que era mágico, ¿se acuerdan? Que yo les dije, tira un dieléctrico lleno de dipolitos a un campo constante, que no sé quién lo generó. Ahora ya sabemos, un par de placas paralelas. ¿Qué pasa si tiro un dieléctrico en el medio? Sus dipolitos se orientan, ¿qué más? Sí, se orientan, eso que quisiste decir, se atraen con lo mismo, se repelen con lo mismo, es que se orientaron. Si se orientan las cargas del dieléctrico, ¿ese dieléctrico genera un campito? ¿Cómo es respecto al campo grande de las placas? Contrario. Entonces, ¿qué le pasa al campo entre las placas? Se atenúa. ¿Está bien? En el medio de un par de placas paralelas, cargadas, una positiva y una negativa, con igual densidad de carga y un campo muy intenso que lo puedo atenuar metiendo un dieléctrico. ¿Sí? ¿Está bien hasta acá? Vamos a dejar acá. Después esto terminen de mirarlo, que es la parte de ecuaciones nada más. ¿Sí? Empezamos en Newton y terminamos acá. Tienen mucho para repasar. ¿Sí? Fue como un tour histórico y de ecuaciones bastante rápido. Les voy a dejar en el campus el simulador. Libros, el que quieran. Cualquier libro que encuentren online están bien. Lo que quieran. Es un tema muy clásico. Elijan el libro con el que se sientan que entienden más. No hay ningún libro preferido. Les dejo el simulador y practican todas estas cosas. Y nos vemos la semana que viene.